buenas noches. Bienvenidos a Uruguay Elige, el periodístico de BTV. Estamos en la cuenta regresiva de estas elecciones nacionales del próximo domingo y les propongo analizar con 3 expertos cuál ha sido el papel de las redes sociales y de la fake news en esta contienda electoral y también cuál ha sido el tono de esta campaña. La gente va a tomar la decisión correcta en la medida que nosotros seamos capaces. Mostrarle a la gente, a los uruguayos, que hay gobierno. Y enfrentamos a lo nuevo con lo viejo y al futuro con el pasado. Tenemos que trabajar por el triunfo de la coalición republicana. El país que todos queremos es aquel donde cada vez somos más transparentes y donde cada vez mostramos más las cosas que hacemos. Hoy, en vez de ese ambiente de cambio que existía en el 2019, que la gente quiso cambiar después de 15 años de gobierno de Frente Amplio, hoy hay mayoritariamente ambiente de continuidad. Hoy hay 2 bloques bien claros, el Frente Amplio y está la coalición de gobierno, y la sensación que está instalada Es que estamos cabeza a cabeza. Tenemos visiones diferentes, pero estamos convencidos que eso, en vez de debilitar a la coalición, La fortalece. El domingo que viene se define la mayoría parlamentaria y el crecimiento del Partido Independiente es clave para que efectivamente la coalición alcance esa mayoría. Estamos donde nadie pensó que íbamos a estar y estamos en un lugar que tiene a muchísima gente enojada y nerviosa porque estamos ahí. Hoy somos la esperanza nacional de que este rumbo continúe y que el Uruguay no retroceda. Somos las certezas. Este partido, nuestro partido nacional, es el que hoy le da certezas a la gente. Quizá hubo un tiempo donde nos olvidamos la importancia que tenía y que tiene el contacto personal. El Frente Amplio está mejor sin duda. Hay una expectativa interesante y hay una alegría que está ahí. Hagámosla florecer en estos días que quedan. Y es un gusto recibir hoy en Uruguay Elige a Mauro Casa, politólogo y magíster en políticas públicas. ¿Cómo andás? Todo bien. Bienvenido. Bueno, Eduardo Botinelli, otro nombre de la casa, ya lo conocen todos, tiene el camino ya marcado, sociólogo y director de Factum. Y Alina Gómez también, socióloga, y voy a leerte porque es muy largo, docente, investigadora de la Unidad de Métodos y Datos de Facultad y Acceso a Datos de la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, gracias por estar hoy acá. Ustedes fueron los que inauguraron este Uruguay Elige de este ciclo 2024 y hoy también queremos analizar con ustedes cómo ha sido, desde que empezamos hasta hoy, esta campaña. Ha sido una campaña fría, la gente no conectó, no sintonizó con los candidatos. ¿Cómo lo evaluás vos, Mauro? Sí, yo creo que hasta la semana pasada éramos disco rayado, ¿no? Decíamos lo mismo en todos lados y estábamos hasta aburridos de escucharnos decir qué fría que está la campaña. Pero bueno, en estos días pasaron cosas, no todas ellas buenas, digamos, ¿no? También a veces hace revalorizar nuestra penillanura levemente ondulada, ¿no? Cuando decimos, bueno, queremos una campaña movida, quizá a veces sucede por los motivos que no nos gustaría, porque bueno, son episodios como las acusaciones cruzadas, que vamos a traer ese tema de la desinformación, la fake news, las operaciones políticas. Creo que eso ha marcado un poco el tono de la campaña, ¿no? Desde el mes de marzo, con todo lo que le pasó a Orsi, con la acusación que a la postre se demostraría falsa contra el candidato del Frente Amplio, ha sido una campaña asignada mucho más por los escándalos, por las discusiones respecto a episodios que nada contribuyen al debate ciudadano, y creo que en ese sentido, me parece que está bueno dar vuelta un poco al argumento, ¿no? Cuando se dice, no, la gente no conectó con la campaña, también, bueno, ¿qué se hizo desde el sistema político, ¿no? ¿Qué temas se propusieron? Por momentos pareciera que Uruguay careciera de problemas reales, cuando la discusión en un año electoral termina estando completamente asignada por episodios menores y que no afectan la vida de la gente, y que, bueno, después la respuesta, obviamente, es la apatía, el desencanto, el desinterés. Elina, ¿cómo lo viste vos? Sí, tal cual, concuerdo completamente con Mauro. Veníamos de una sensación de una campaña fría, de hecho en la opinión pública estaba esa sensación también, y vimos, me parece que desde hace 10 días, una semana, este fin de semana, como una activación del entusiasmo, digamos, que era algo que no había aparecido hasta ahora. Ver las calles a la gente, ¿no? Repartiendo listas también. O sea, como y también como algunos recursos diferentes en términos de comunicacionales, ¿no? Me parece que ahí aparecieron como cuestiones que no se habían arriesgado tanto, que hacia ahora al final aparecen como esto de las campañas negativas, por ejemplo, que era un elemento que todavía no había aparecido así con tanta fuerza. Ahí tenemos el spot del Partido Nacional haciendo el del Frente énfasis,
Amplio. Exacto, haciendo énfasis en los aspectos negativos del Frente Amplio. También vemos, bueno, todo lo que sucedió y que decía Mauro vinculado a la desinformación y a las campañas, a las acusaciones cruzadas, que también hizo que la conversación pública en torno a la campaña fuera mayor, y eso es lo que vamos a ver un poquito hoy en los datos de redes. Pero sí, creo que hubo un cambio significativo de 10 días para acá y bueno, y también eso, mirando mucho cómo se dan los flujos y cómo se dan creo que hay dos bloques bien estables. Ahí me pareció interesante, la semana pasada salió una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana, que como tiene una metodología panel, permite ver esas migraciones y esos flujos, y encontraban justamente, porque nosotros sabemos que en términos de foto, que hubo un crecimiento, depende de la encuesta, depende cuánto fue ese crecimiento, pero sabemos que hubo un crecimiento del Partido Colorado y una disminución del Partido Nacional, pero no podíamos ver esa trazabilidad, digamos, de dónde vienen, y ahí esa encuesta panel permite en 2 momentos ver que 1/3 de esa ganancia, digamos, del Partido Colorado tiene que ver con una migración desde el Partido Nacional. Entonces, interesante, pero no se ven migraciones cruzadas entre los dos grandes bloques, entre la coalición y entre el Frente Amplio, que también ese es un dato bien interesante, porque sí hay desde indecisos y hacia indecisos desde el Frente Amplio, pero no una migración cruzada entre esos dos grandes bloques. Entonces, esa estabilidad creo que también es algo a destacar. Eduardo, ¿y vos qué lectura haces? Si bien la última encuesta de Factum la vamos a tener, por supuesto, en el informativo central del jueves, ¿qué lectura haces de cómo ha sido esta campaña? Bueno, a ver, sí, efectivamente se activó ahora, se activó, el otro día hablábamos, se activó cuando está por terminar, ¿no? Es decir, vamos a tener un entusiasmo cortito, claro, ¿no? Ahora, hay muchos factores que pueden explicar, hay dinámicas nuevas de la militancia digital, de la participación digital. Por un lado, podemos empezar como a atribuir ahí a un cambio de formas de participar. Pero también hay otros elementos que son bastante importantes y que de alguna forma han enfriado la campaña, que tiene que ver con quiénes están compitiendo, ¿no? Es decir, las figuras que están hoy no son figuras del tipo carismático y convocante como podíamos tener en otras instancias, o de liderazgos fuertes, claro, compitiendo. También ha cambiado un poco la idea que podemos ver en 2004, 2009, 2019, la idea de un entusiasmo fuerte, con fervor, de defensa o de cambio, digamos, ¿no? Es decir, o de temores ante un cambio, ¿no? 2004 claramente era un quiebre fundamental de la esperanza de lo nuevo, o del miedo a la izquierda en el gobierno, ¿no? Es decir, y eso activaba fuerte. El 2009 era el Frente Amplio fuerte por repetir la reelección del Frente Amplio, ¿no? Y no, porque un gobierno, un Frente Amplio que perdiera probablemente significaba un cambio totalmente distinto para las posibilidades del Frente Futuro, ¿no? Bueno, se jugaba la vida, claro. Y también del otro lado había el 2019 era el desgaste del Frente Amplio y el cambio y la esperanza de un cambio, sobre todo en un tema que era seguridad. Entonces, hoy no está planteado, entre otras cosas porque el Frente Amplio ya fue gobierno, por lo tanto esa esperanza inicial no estaba, pero también porque las señales que está viendo desde el punto de vista programático, discursivo, no son de grandes cambios, son de grandes continuidades y matices, en todo caso, en políticas, en aplicación de determinadas políticas económicas, sociales, de seguridad, pero no aparece la idea de que haya un cambio drástico y que la gente, y eso es lo otro, es la opinión pública, no visualiza en su mayoría que le cambie la vida según quien gane, claro, ¿no? Y eso me parece que también contribuye a que tengamos esta campaña que fue muy atípica, muy rara para lo que estamos acostumbrados. Les propongo que lo traía Mauri, y por supuesto también el INE, vos lo mencionabas, el tema también de la desinformación, la fake news, como le llama, la campaña sucia, que un poco surgió a raíz de lo que Ojeda denuncia. Ver un informe sobre esto y ahora hablamos también de ese tema. Vale. Detectamos una maniobra muy grande, el pago de mucho dinero para que un video de campaña negativa contra mí, personal aparte, estuviese muy visible en YouTube. Hablamos de miles de dólares, para inundar YouTube de esa manera hace falta miles de dólares. Hubo un intento directo y deliberado de perjudicarme con una campaña de chastre, sucia y llena de fake news, haciendo pasar notas viejas como nuevas, diciendo información a medias con medias verdades para poder enchastrarme en un tono directamente personal. Yo creo que esto lo que deja en evidencia es que hoy el Frente Amplio está dispuesto a
hacer todo para que no pasemos a balotaje. Nosotros en las próximas horas vamos a estar poniendo en conocimiento a la Fiscalía de esta situación porque creo que la democracia merece ser defendida. Deslindo toda responsabilidad y rechazo si es que hay noticias falsas, hay que rechazarlo. Si hay noticias falsas, lo tiene que denunciar y está bien que lo haga. Ahora, que enseguida haya apuntado contra mí es rarísimo. Si hay una campaña de denuncias falsas, me solidarizo con él y debería hacer la denuncia correspondiente. Sabemos muy bien lo que significa ser víctima de una campaña sucia, pero no me consta que hoy se esté en esa campaña sucia. Bueno, ahí lo veíamos, esto derivó en una denuncia penal que Ojeda hace en Argentina, en Mendoza, con un estudio de abogados de allá que denuncia, al asesor, en definitiva, a Mario Riorda, que se lo conoce como asesor de Orsi, aunque no lo señala directamente a Orsi, pero bueno, es como un tiro por elevación. ¿Cómo ven esto? ¿Estamos acostumbrados a este tipo de política acá en Uruguay? A mí me parece que está bueno arrancar por una puntualización que lo traía Elina al inicio, que es diferenciar entre campañas negativas, campañas sucias, porque claro, que nos está mirando no tiene por qué conocer la diferencia. Campaña negativa es hacer énfasis en los defectos de otro de los candidatos, y las campañas negativas están bastante estudiadas en el mundo, que tienen efecto y que dan resultado. Una campaña negativa no necesariamente implica mentir ni engañar, sino, yo estoy compitiendo contra Eduardo y digo las cosas que no me gustan de Eduardo y trato de hacer énfasis en eso, así como voy a hablar bien de mí y voy a hablar mal de él. Eso es más viejo que el agujero del mate, digamos, no estamos inventando nada, y eso tampoco es nuevo en el Uruguay, ¿no? Es la competencia política en Uruguay. A veces hay que matizar, porque tenemos muchas veces este discurso que suena como que en Uruguay, como es un país en el cual los bloques tienen posibilidades de diálogo, de negociación, eso no quiere decir que en Uruguay no se juegue fuerte. La política es un deporte de contacto y se juega fuerte, y las elecciones siempre tienen momentos en el cual se juega más al filo del reglamento. Eso es una cosa. Me parece que eso está sucediendo. Que a Ojeda sí le están tirando carpetazo, como dicen los argentinos, ¿no? Le están trayendo cosas, pero de ahí a mí me parece que ya la cuestión de la campaña sucia tiene otro componente, que es el de justamente las noticias falsas, las mentiras. A mí me cuesta ver en todo este episodio de lo que denuncia Ojeda. Primero, él es un abogado penalista, seguramente sabe más que yo de esto, pero me cuesta ver cuál es el delito. Me cuesta ver qué es lo que él entiende que sería un delito contra su persona. Por otro lado, me cuesta ver dónde está la falsedad que él alega, porque en todo caso, él se podría enojar de que están trayendo cosas que dijo su expareja hace unos años sobre él, pero esas cosas las dijo su expareja sobre él, las dijo en un medio de comunicación público, las dijo en entrevistas, y bueno, sí, hay gente que serán militantes del Frente Amplio, serán simpatizantes del Frente Amplio, serán parte del comando, quien sea, que está haciendo circular ese contenido. Pero es un contenido que es un contenido real. Y después el episodio más cercano en el tiempo, que es, esta persona con la cual él se vincula, que hizo mucho énfasis en decir que no es su pareja, sino que es una chica con la que sale, se está conociendo. Bueno, también nos está pidiendo Ojeda que todos estemos hilando muy fino en cuáles son sus vínculos sexoafectivos, que no nos consta, digamos, ¿no? Si él aparece públicamente con una persona, le dedica una canción en un programa de televisión, se saca fotos con ella, es bastante cercano a la realidad asumir que él tiene un vínculo cercano con esa mujer, ¿no? Y bueno, y que esa mujer sea cazadora, evidentemente, a mí, yo lo que entiendo es que el candidato tenía muchas maneras de lidiar con esto, ¿no? Podría haber desactivado esto de muchas formas, una cuestión de gestión de crisis, ¿no? De comunicación para manejar una crisis. Él podría perfectamente haberle bajado el precio a toda esta cuestión y haber salido por la tangente, ¿no? Y lo que decidió hacer fue redoblar, y llegó a un punto un poco absurdo en el cual llega a un lugar en el cual no va a hacer ninguna denuncia, Ojeda. Se fue a hacer una denuncia argentina porque eso no va a tener ningún efecto. Entonces es como, cuando empezó a hablar de la denuncia acá en Uruguay, no va a haber ninguna denuncia en el Uruguay, y me parece que pasando raya al asunto, han sido 10 días muy complicados para Ojeda, digamos, ¿no? Ojeda venía haciendo, todos coincidíamos en que nos podría gustar o no los contenidos de Ojeda, pero venía haciendo una buena campaña, una comunicación sólida, apelando a un elector lejano con la política, todo lo que hemos analizado de los spots de Ojeda, que recibe críticas, pero que había sido bastante efectivo y que los números mostraban crecimiento, ¿no? Me parece que estos días, el candidato derrapó mucho y le llega en un mal timing, ¿no? En el momento final, en el sprint final de la campaña, cuando podría haber hecho énfasis en otros aspectos, se enredó en algo que creo que no le debe haber traído ningún beneficio electoral, pero bueno, nos lo dirán los colegas que tienen encuestadoras dentro de unos días, ¿no?
Es desinformación, campaña negativa, él mezcla todo, hay capaz que la declaración cuando dice campaña sucia, hay campaña negativa. Exacto. Sí, yo creo que viendo Marce en perspectiva, comparto lo que decía Mauri, intentando como hacer una reflexión más general y también eso, en perspectiva de otras situaciones que han pasado. A mí lo que me lleva a pensar esta situación más coyuntural de Ojeda y lo que pasó en su momento con Romina Celeste y otras situaciones de desinformación. También hubo emulación de placas de medios tradicionales que también enviaban mensajes de desinformación que estuvimos también analizando y venimos como monitoreando esas situaciones. A mí me lleva a pensar de que también nos permite y nos da la oportunidad de ver cuál es nuestro límite como país, digamos, y como opinión pública para ver, yo creo, mi hipótesis, deberíamos estudiarlo más en profundidad, pero mi hipótesis es que estas situaciones por un tema de escala se desarman muy fácilmente. O sea, rápidamente hay como un control ciudadano que es bien diferente a lo que pasan y han estudiado otros analistas en otros casos, como es el caso de Bolsonaro. Hay dos analistas que se llaman Natalia Argurete y Ernesto Calvo, que han estudiado mucho en profundidad estos temas desde hace muchos años, en el caso de Bolsonaro, en el caso bueno, y más recientemente también hay estudios de Bukele, pero creo que nos permite ver y analizar como país eso, cuál es nuestro límite y si el tema de escala hace que rápidamente hay como un control ciudadano y se desarman esos relatos, digamos, de desinformación. Y yo creo que con esto último pasó algo de eso, ¿no? Bueno, que eso, rápidamente se sabe que quién es la mujer, que esas no eran necesariamente fake news, porque siempre cuando hay una fake news hay una intencionalidad, digamos, de no solo de desinformar, sino de hacer un daño. Claro, esa es la característica maliciosa. Entonces creo que también nos permite ver y que en mi forma de ver no estamos tan mal en términos de control de esas situaciones y que no van más allá y no llegan a una opinión pública. Así estuvimos monitoreando como más en términos de opinión pública cualitativa, que lo estamos haciendo una escucha activa, digamos, de la opinión pública para intentar comprender determinadas cosas. Y esto, en muchos casos, ni siquiera llega a la opinión pública. O sea, como que se circunscribe más a las redes, exacto, ¿no? Y uno piensa que hay como algo que el Uruguay se va a enterar. O sea, como que sería con un megáfono. Hay una conversación que se da en redes y específicamente esto último que se dio como en Twitter o en X, digamos que es la red donde hay más personas influyentes, digamos, por decirlo de alguna manera. Se da una conversación ahí, pero eso no necesariamente se traspola a la opinión pública en general. Entonces, cuando vos empezás a escuchar, ves que esas cosas llegan como escuché algo, pero no permean, digamos, en la opinión pública general ese tipo de desinformaciones y no se multiplican, digamos. Entonces, creo que es un ejercicio interesante lo que ha pasado desde Romina Celeste, digamos, hasta estas placas de desinformación, esto último que pasó de Ojeda, para interpelarnos, decir, bueno, como sociedad creo que no estamos tan mal en términos de control y de saber cuál es, hasta dónde sí, hasta dónde no. La policía y estas cuestiones, claro, y estas cuestiones que vienen más de afuera y que vienen a veces con recetas de afuera, cuánto calan en nuestra idiosincrasia y sociedad, ¿no? Eduardo, tengo como así varias cosas que me surgen de lo que analizan Mauro y Elina, pero ¿qué peso, qué impacto han tenido los asesores internacionales? En este caso, de Orsi se conoce que es Mario Riorda y en Ojeda el español, que no me puedo acordar. San Martín. ¿Cuánto ha impactado también en la estrategia de campaña y en los candidatos? Bueno, ¿no? A ver, quiero obvio. Una adelante. puntualización o adicional a lo que decía Elina, es la escala nuestra y el sistema político. Sí, el sistema político también tiende a no prestarse rápidamente para las campañas negras, ¿no? Las campañas negras basadas en fake news o en invento de noticias, tiende a no darse. Los que suelen ser más proclives a eso son los que se incorporan como novedad en la política, ¿no? Esto pasó en 2019, pasó ahora en el último tiempo, y la consultoría internacional. La consultoría internacional es relevante en el mundo. De hecho, varios hemos trabajado en el exterior asesorando a candidaturas de otros países y en general se retroalimenta a partir de vinculación de idiosincrasias distintas, de conocimientos de herramientas distintas, de vinculación con empresas importantes en el mundo, y eso favorece, profesionaliza. De hecho, Uruguay ha profesionalizado sus campañas electorales, entre otras cosas por el aporte que ha habido desde el exterior, no solamente por lo uruguayo.
también traen las cuestiones negativas. Y con recetas, que lo que decía Lina, ¿no? Hay recetas que han funcionado en otras partes del mundo, con otras escalas, con otros comportamientos, y nos ha pasado desde este lado, o sea, estamos como de los dos lados del mostrador, ¿no? Es decir, cuando sos asesor o cuando estás siendo consultado por los datos. Y la discusión de entender también cómo funciona el sistema político uruguayo, de entender el rol de las candidaturas versus los partidos, el rol de los partidos como pisos para las caídas o techos para las subidas. Entonces, es importante siempre, tarde o temprano, el límite hasta dónde se va, lo pone en la candidatura, ¿no? Entonces, eso es así. Las asesorías son importantes, las consultorías son importantes, hasta dónde se llega o qué herramientas se utilizan o qué tácticas o estrategias están dadas por la candidatura. Entonces, hasta ahora tenemos pocos episodios, ¿no? Por suerte. Entre otras cosas, por lo que decía Lina, la gente en realidad, además de que no permea en toda la población, permea en una parte, pero además se desactiva rápido. Y el sistema político, por ahora, sigue sin incorporar ese tipo de estrategias, como que ahí también creo que en parte la escala, ¿no? Es decir, vos a quien le estás pegando es alguien que te lo vas a cruzar en algún momento. No, y agrego los medios de comunicación también, Eduardo, porque a veces en general es como siempre fácil pegarle a los medios de comunicación, el cartón ligador, ¿no? Y en las encuestas de opinión siempre son como los que tienen peor imagen que yo. Pero creo que en este episodio de los Ojeda también pasó con la acusación contra Orsi. Hubo trabajo serio de muchos periodistas de rápidamente ir a verificar y incluso de confrontar al candidato en un buen sentido, de decirle, pero ¿cuál es la fake news? ¿Cuál es la desinformación? Y bueno, lo que llevó a una reacción suya también muy negativa cuando insulta a una periodista y justo con un tema relacionado a la salud mental, que es, bueno, ¿cómo está? Era lo que le faltaba, ¿no? Tenía el problema del bienestar animal y la novia cazadora, y después tenía el problema de la salud mental y bueno, y ese insulto. Pero me parece que ahí también quedó una lanza de decir, eso que vos decís, hay como una cuestión defensiva del sistema en sí, que también lo integran los medios de comunicación, ¿no? Bien, gracias por... Sí, pasar la mano por el lomo, ¿viste? Una buena... No, así pero... nos vamos a tanda y después seguimos. Dale, no, quiero que... Bueno, después de la tanda me lo decís. Ya venimos, ya seguimos.